Saludos jóvenes, bienvenidos a una nueva práctica de la clase de microprocesadores y microcontroladores. En esta ocasión vamos a realizar este pequeño proyecto en el cual vamos a imprimir un mensaje, pero lo vamos a hacer una forma más sencilla que como lo hicimos en el video anterior. En lugar de mandar a imprimir carácter por carácter, lo vamos a imprimir como un string o como una cadena de caracteres. Y también vamos a ver cómo hacer este pequeño efecto que se le llama mensaje en movimiento, en el cual vamos a poder imprimir mensajes que son de mayor tamaño de 16 caracteres, es decir, que no caben en las 16 columnas de una línea. Muy bien, entonces vamos a utilizar una nueva librería para esto que se llama LCD Mensajes y van a ver que es bastante sencillo cómo se implementa. Bien, entonces vamos a ello. Muy bien, entonces aquí tengo incluidas mis tres librerías en su orden: retardos, LCD-4 bits y LCD-mensajes. Entonces, esta librería, la nueva que vamos a ver, es esta de acá, LCD mensajes, y esta librería utiliza o implementa la librería de LCD-4 bits. Entonces, es decir, que tenemos ya eh, una librería que utiliza otra y esa utiliza otra. Es decir, esta LCD 4 bits y esta utiliza a su vez retardos. Entonces, y muy importante incluir las librerías en esta jerarquía. Como simplemente es bastante sencillo, aquí de nuevo extraída del libro de texto, está muy bien documentada y nos dice cómo implementarlo. Nos dice aquí: visualiza por la pantalla el mensaje apuntado por el registro W. Luego nos dice: los mensajes deben localizarse dentro de una zona encabezada por la etiqueta mensajes y que tenga la siguiente estructura. Entonces aquí nos dice cómo declarar los mensajes. Bien, nos dice que tenemos que declarar una etiqueta llamada mensajes y nos dice como comentario etiqueta obligatoria, entonces ha de ser importante. Luego tenemos AWFPCL,F, ya sabemos que eso es para definir una tabla. Y luego tenemos la directiva DT que ya vimos en el video anterior con el teclado, que es para definir una tabla. Entonces aquí vamos a definir el mensaje que queremos imprimir. Entonces declaramos una etiqueta para nombrar el mensaje 0, 1, 2, etc. Y aquí definimos el mensaje en cuestión. Y luego, muy importante, para definir dónde termina el mensaje, vamos a poner 0x00. Y es sumamente importante incluir esto porque las subrutinas de la librería va a buscar ese 0x00 para ver o revisar dónde termina la cadena de caracteres. De manera de que si ustedes no ponen ese 0x00, entonces va a tomar como un mensaje todo lo que le siga adelante. Bien, entonces así definimos nuestros mensajes y al final tenemos una etiqueta que se llama fin mensajes. Luego nos dice cómo implementar las subrutinas como tal. Dice: la llamada de esta subrutina se realizará siguiendo este ejemplo. Entonces movemos a W la etiqueta del mensaje que queremos imprimir. Por ejemplo, si queremos imprimir el mensaje 0, movemos a W esa etiqueta, carga la posición del mensaje y luego llamamos a la subrutina LC mensaje y lo imprime, y eso es todo. Muy bien, entonces vamos a hacer eso, pero antes aquí hay otro detalle sumamente importante, que es que los mensajes tienen que estar situados dentro de las 256 primeras posiciones de la memoria del programa, es decir, no pueden superar la dirección 0FF en hexadecimal. Sumamente importante tomar esto en cuenta. Si ustedes declaran los mensajes después de la línea 256, vamos a tener una cantidad de problemas que no quieren ustedes enfrentarlos. Entonces vamos a seguir las indicaciones de la librería y vamos a declarar entonces los mensajes. Como nuestro código va a ser bastante corto, mucho menos que 256, pero vamos a hacerlo como hábito. El que cada vez que vamos a imprimir mensajes utilizando esta librería, yo les recomiendo que lo primero que hagan, incluso antes de la configuración de pines, que lo tengo acá, vamos a declarar los mensajes.
Entonces, siguiendo estas indicaciones, entonces vamos a declarar acá, poner aquí un pequeño apartado, declaración de mensajes. Aquí vamos a poner la etiqueta obligatoria, mensajes, luego awfpsl,f para definir nuestra matriz de caracteres, sería nuestro arreglo de caracteres. Y aquí vamos a poner la etiqueta de nuestro mensaje. Aquí vamos a poner mensaje 0. Puede ser cualquier etiqueta. Esa sí no es obligatoria. Esa sí, debe ser así, con M mayúscula y en plural. Aquí pueden ponerle como ustedes gusten. Entonces vamos a definir el string. Vamos a definir nuestra cadena de caracteres. Y entonces aquí simplemente escribimos el mensaje que queremos. Entonces sería, bueno, lo que ustedes quieren escribir. E indicamos que ahí termina el mensaje. Ponen un 0x00 al final. Luego ponemos acá fin mensajes. Noten que lo puse incluso antes de la configuración de los pines, de manera de que aquí sí me estoy asegurando de que los mensajes van a ser declarados en las primeras 255 líneas. Muy bien. Perfecto, entonces ahora simplemente para imprimir el mensaje, según dice acá en las instrucciones, tengo que mover a W la etiqueta del mensaje que quiero imprimir, es decir, cargar la posición del mensaje, que aquí como lo llamé mensaje 0, entonces voy a mover a W mensaje 0. Y luego llamo a la subrutina LC de mensaje. Y eso debería de ser todo. Entonces declaramos los mensajes en las primeras 255 posiciones de memoria del programa. Y después simplemente llamo, cargo a W la etiqueta del mensaje que quiero imprimir, que es este. Y llamo a la subrutina LC de mensaje. Muy bien. Ok, entonces compilémoslo a ver si no hay ningún problema. Y corramos. Y bueno, no funciona, no muestra el mensaje. Y aquí tengo varios mensajes de advertencia. Y aquí me está diciendo de que hay un stack underflow en la instrucción de retorno. Y la razón por la que ocurre eso es porque, como yo puse de primero la declaración de mensajes, incluso antes de inicializar los pines, aquí empieza el código, aquí en start. Ese es nuestro vector de inicio. Entonces el código va a empezar justamente acá, por eso el editor nos pone que escriba su código aquí. Entonces lo primero que se va a ejecutar es esto. El problema de esto es que recuerden que la directiva dt es definir tabla, entonces aquí lo mismo que poner literal W cada uno de esos caracteres. Entonces estoy retornando, estoy ejecutando una instrucción retorno sin haber utilizado un call antes. Entonces, para evitar ese problema, simplemente voy a poner acá un salto. Y voy a saltar acá, donde dice fin mensajes. De manera de que la primera instrucción que se va a ejecutar es este salto a fin mensajes. Y si llega acá, si llega a la línea 38, es porque hubo un llamado, un call. Es porque una subrutina de la librería de mensajes accesó a esta instrucción por medio de un call. Y de esa manera vamos a evitar ese problema que acabamos de ver de un stack underflow. Entonces, comprobemos. Y ahora sí, miren, ahora sí ya lo imprime. El problema es que, ahora el segundo problema que estamos viendo es que como el mensaje que yo declaré tiene más de 16 caracteres, entonces no puede mostrarse en la línea porque solamente hay 16 columnas. Entonces se ve truncado. Entonces para definir, para poder imprimir ese mensaje, puedo hacer lo siguiente, puedo partirlo
imprimir parte del mensaje en la segunda línea. Entonces voy a partir este mensaje en dos. Entonces voy a declarar otro mensaje. Aquí voy a poner mensaje 1. Aquí voy a poner dt y voy a definir el segundo mensaje. Noten que aquí estoy poniendo 0x00 al final de cada mensaje, porque si yo quito este de acá, entonces me va a tomar esos dos como uno solo. Entonces, ok, vamos a ver. Entonces, aquí voy a mover a la línea 1, pero aquí no es necesario, porque por defecto empezamos en la línea 1, columna 1. Pero aquí sí que voy a requerir saltar a la línea 2, cargar a W, la etiqueta del segundo mensaje, y llamar a la subrutina lsd mensaje. Entonces aquí estoy moviendo, estoy apuntando a este mensaje y lo estoy imprimiendo en la línea 2. Entonces comprobémoslo. Aquí escribí mal subrutina. Y ahí lo tenemos, dos mensajes. Bien, entonces les voy a mostrar qué es lo que sucede si no ponen, si olvidan poner el 0x00, indicando de que ahí termina el mensaje. Entonces vamos a ver qué sucede. Y como ustedes pueden observar, cuando llamamos a mensaje 0, toma los dos mensajes como uno solo. Y acá, cuando mando a imprimir el segundo mensaje, sí lo toma como la parte que le corresponde. Muy bien. Ya lo tenemos. Perfecto, entonces, si ustedes no quisieran partirlo, o primero veamos si quieren, vamos a atacar el problema de, vamos a ponerlo dentro del loop. Entonces, para ponerlo dentro del loop y que no se esté, no tengamos problemas, no tengamos este problema, eso ya lo vimos en el video anterior, que simplemente tendríamos que asegurarnos de que el cursor esté en la primera línea. Ok, bueno, ya está en el. Bueno, si ustedes no quieren partir el mensaje en dos y quieren mostrarlo en una sola línea, y su mensaje es mayor a 16 caracteres, como en este caso, entonces podemos utilizar acá una subrutina de esta librería que se llama lsd mensaje movimiento. Y nos dice su descripción que visualiza un mensaje de mayor longitud que los 16 caracteres que puede representarse en una línea, por tanto se desplaza a través de la pantalla. El mensaje debe dejarse 16 espacios en blanco al principio y al final para conseguir el desplazamiento del mensaje sea lo más legible posible. Y para implementarlo simplemente tenemos que, igual forma, apuntar o cargar en W el mensaje que queremos imprimir, que sea de mayor a 16 caracteres, y en lugar de llamar a la subrutina lsd mensaje, es llamar a la subrutina lsd mensaje movimiento. Entonces vamos a hacer eso. Entonces voy a dejar esto como un solo mensaje. Simplemente voy a quitar este 0x00 y cuando llame a esta etiqueta de mensaje 0, me va a tomar esos dos como uno solo. Muy bien. Entonces, aquí en lugar, voy a comentar esas tres líneas de acá, porque queremos imprimirlo toda una línea, en la línea 1. Entonces, en lugar de llamar a la subrutina lsd mensaje, vamos a llamar a lsd mensaje movimiento, que nos va a imprimir este mensaje de acá, de mayor de 16 caracteres. Y ahí lo tenemos, casi está haciendo el efecto de desplazamiento, pero
pero no se ve tan bien, y eso es porque no seguimos las indicaciones de acá, que nos dice que tenemos que dejar 16 espacios en blanco al inicio y al final. Pero eso se arregla fácil. Si aquí pongo otra directiva de t y pongo 16 espacios en blanco. Bien, entonces tengo 16 espacios en blanco que están al inicio y al final. Entonces, como puse 0x00 aquí, todo esto, cuando apunta al mensaje 0, todo esto lo va a tratar como un solo mensaje. Va algo lento, entonces no sé si está en 4 MHz. Y ahí lo vemos, ahí tenemos el efecto de mensaje en movimiento. Estamos imprimiendo un mensaje, una cadena de caracteres de mayor de 16 caracteres, para la redundancia, en una sola línea. Muy bien, aquí cosa que hay que tomar en cuenta, que hay que tomar en consideración, es que la subrutina LCD mensaje en movimiento es un ciclo el cual se está repitiendo hasta que se recorre todo el mensaje. Entonces, una vez que llega hasta lo último, una vez que llega hasta, esto sería este último espacio en blanco, entonces termina el efecto de mensaje en movimiento. Lo que implica eso es que mientras, una vez que se llama a esta subrutina LCD mensaje en movimiento, se va a quedar ahí y se va a estar ejecutando hasta que termine, hasta que imprima el último carácter. Por lo tanto, se va a quedar ahí, el microcontrolador va a estar haciendo solamente eso, mientras todavía no ha terminado de imprimir todo el mensaje. Una vez que termine de imprimir el mensaje, entonces sí pasa a la siguiente instrucción. Bien, entonces como podemos observar, para imprimir mensajes con esta librería de subrutinas es mucho más sencillo que imprimirlo carácter por carácter. Bien, jóvenes, con esto concluimos este video. Como siempre, si tienen dudas, lo pueden hacer saber a través del campo virtual, correo institucional o como un comentario en este video. Bueno, jóvenes, hasta la próxima. Saludos y bendiciones.